Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Vamos a hacer una evaluación de lo que ha sido el año 2022 para esta institución que tiene categoría constitucional, que es independiente, que viene haciendo muchas cosas con poco. Buenos días, doctor. Muy buenos días a todos que en estos momentos están conectados, como siempre. Y gracias por la invitación y hablar un poco de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Cuando se pasa un balance a fin de año, ¿qué podemos mostrar como logros? Mira, yo creo que la Oficina de Defensa Pública en este año ha hecho un extraordinario trabajo. De verdad que nosotros producimos todos los años un informe de todo el trabajo que ha hecho en el año la institución, incluyendo el levantamiento de las condiciones de lo privado de libertad. Y en este año ha sido un año de muchos logros, porque uno de ellos es que la Oficina de Defensa Pública, ante la fiscalización de los órganos rectores, estamos en 100 y en 98. Uy, de hecho, bueno, más por encima que las instituciones que nos fiscalizan. Por ejemplo, el portal transaccional estamos en 100, estamos en contrataciones públicas, estamos en 100, en contabilidad gubernamental estamos en 98 como institución pública, porque nosotros procuramos y tratamos de que allí esencialmente la transparencia impere y que todo se realice sobre la base de las normas, los decretos, las leyes, los reglamentos que existen, porque yo creo que debemos, cuando yo entré a la defensa pública, yo dije vamos a hacer una institución referencia y modelo para las demás, porque yo creo que se puede realizar el trabajo. claro. Y fíjense ustedes que en enero del 2019, que fue cuando yo entré, teníamos un presupuesto que yo encontré que hasta la fecha es el que hemos manejado. Y antes de ya teníamos 5 años que no se hacían concursos para defensores públicos. Y con el mismo presupuesto ya he hecho 2 concursos para defensores públicos. Un grupo de defensores públicos egresado el año pasado de la Escuela de la Judicatura de 36 defensores públicos. Nuevos. Y en esta ocasión 37 defensores públicos, porque teníamos... Es decir, que en tu gestión tú tienes casi 70 nuevos defensores públicos. Con el mismo presupuesto que encontré. Entonces no te van a dar dinero, Valentín, porque tú tienes dinero. Lo que pasa es que he tratado de realizar el trabajo, Albanelli, como si te hubiesen dado un pescado y tú lo hayas multiplicado, los panes y los peces. De hecho, a nosotros hace más de 7, 8 años nos hace falta abrir 8 oficinas y tenemos un déficit de unos 200 defensores públicos a nivel nacional. ¿Cuántas oficinas tiene la defensa pública? 29 oficinas. Ah, porque te faltan 3. Sí, 4. Nos falta 8 oficinas porque hay municipios. Exacto, hay municipios que tienen tribunales de primera instancia y tiene juzgados de instrucción que ameritan defensores públicos y apenas allí solamente tenemos abogados contratados. 2. ¿Ustedes funcionan dentro de los palacios de justicia o tienen oficinas afuera? La mayoría de las oficinas. Solamente tenemos 4 oficinas afuera. Y esas 4 oficinas afuera es porque cuando yo llego, que veo la situación de los defensores públicos en los palacios de justicia, porque huelga señalar que en los palacios de justicia a la defensa pública se le cedió almacenes, pasillo, parte atrás, y esos espacios extraordinariamente estrechos se llenaron con nuestros empleados, paralegales, recesionistas, defensores públicos, abogados adscritos, y no caben, y están apilados, así como están las cárceles, están los defensores públicos hacinados. Entonces para mí es de mucha preocupación porque el ámbito laboral, el medio donde tú te desenvuelves debe estar adecuado para una mejor concentración. Y ya hemos sacado 4 oficinas que pagamos renta de locales fuera del Palacio de Justicia. Y de hecho, por primera vez pudimos obtener un inmueble en el Palacio, frente al Palacio de Justicia de San José de Ocoa.
primera vez es de ustedes, de nosotros, y eso ha sido en esta gestión, primera vez, y estos defensores públicos estaban en el patio del Palacio de Justicia de San José de Ocoa, donde habían plantas de yuca sembrada, planta de plátano, y el usuario tenía que dar la vuelta y entrar por esa mini finca para poder llegar a la Oficina de Defensa Pública. Y déjame decirte, Álvaro, la defensa pública ha sido una institución invisibilizada por los gobiernos y por el Estado, por los gobiernos y por el Estado. Y yo creo que la percepción y la apreciación de los gobiernos y el Estado es que es una oficina que defiende delincuentes. Yo creo que esa ha sido la percepción, por eso la defensa pública ha sido invisibilizada. Fíjate que la defensa pública actualmente cuenta con unos aproximadamente 600 empleados, 200 defensores públicos de carrera y 124 abogados adscritos contratados. Esos abogados adscritos contratados es porque no tenemos en esos locales y municipios defensores públicos de carrera que duran un año. Tienen que ser jurisdiccionales. No necesariamente, porque hemos tenido en el concurso defensores públicos que viven en el distrito y aspiran porque necesitan primero el empleo, necesitan el trabajo. Y se atreven a mudarse. No, y se van a Santiago, se van a San Juan, se van a Barahona, viviendo en el Distrito Nacional. Y déjame decirte, ¿por qué pasa esto? Y yo conozco perfectamente las defensorías públicas regionales, porque pertenezco a la AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensoría Pública, y yo coordino el Caribe. Y de verdad que una de las oficinas de defensa pública más joven en la región es en República Dominicana. Sí, son bastante jóvenes. Oscilamos, exacto. Bueno, oscilamos. Entre los 25 y 40 años, adultos jóvenes también, un 80% o casi 90%. Y la entrega de esos abogados que defienden a esas personas que no tienen cómo pagar su defensa. Vimos recientemente que ustedes reconocieron a un grupo importante de ese personal. ¿Cómo se da la entrega de esas personas? Mira, como yo hablaba ahorita con el doctor que va a tener ahorita una intervención, y hay que tener vocación. Hablábamos de la vocación para ser médico y del grado de sensibilidad que hay que tener para poder trabajar en esta área del derecho. De verdad que el grado de sensibilidad debe ser alto, la vocación de servicio, y nosotros tratamos de que el perfil cumpla con todos los requisitos necesarios, porque todos los defensores públicos, todas las semanas, todos los viernes, deben de visitar los centros carcelarios a nivel nacional. Wow. Para poder conversar con los usuarios, pero también poder decirle cómo va el proceso. Y que si alguno de ellos tiene algún tipo de elemento de prueba, testigo que conozca que estaba en el lugar, para que eso nos pueda ayudar a nosotros a realizar una defensa efectiva. Y mira a ver si los defensores públicos son de tanta calidad que cuando hay concurso para el Ministerio Público, concurso para el Poder Judicial, o cuando una oficina privada requiere un abogado penalista, generalmente migran los defensores públicos hacia allá. Y lo hacen con toda la razón. ¿Y sufren mucho esas consecuencias ustedes? Sí, padecemos mucho. Padecen mucho esa competencia del sector privado o el sector público en el área judicial, que ustedes invierten quizás en la capacitación de una persona y luego se le va. El sector privado paga bien. Fíjense que en los casos de relevancia que tenemos en República Dominicana, hay muchos ex defensores públicos que están interviniendo en ese caso. Y eso dice mucho de la calidad del defensor público, porque nosotros nos preocupamos por una formación continua de calidad. ¿Saben cuántos talleres, cursos, paneles, conferencias recibieron nuestros empleados? 80 en este año. Muy bien. 80 a nivel nacional. Y nosotros tratamos de que sobre la base del principio de igualdad puedan
todos acceder a las capacitaciones que nosotros impartimos. Y el nivel de efectividad de los defensores públicos con relación a sentencias logradas a favor, lógicamente. ¿Cuál es el nivel de efectividad? Es muy alto. Son unos criminales. Sí, es muy alto, muy alto. Y figúrate tú, el director de esa institución es el único abogado en República Dominicana que tiene una maestría en litigación oral en Estados Unidos a nivel federal. En Estados Unidos. Entonces, yo creo mucho en modelar, ¿no? Porque no solamente es ser gerente, no solamente es ser administrativo, es modelar con el ejemplo. Yo todavía hay casos que voy y lo litigo, porque al director le corren por las venas la litigación, el abogar y defender. Y ustedes han escuchado el método del mimetismo, que tú te adaptas al medio circundante. Yo inmediatamente entré a la oficina, debo de conocer los principios de la buena administración y la alta administración. Y en estos momentos terminé la maestría en alta gerencia. Fíjate que no tiene que ver nada con derecho. Sí, pero tú estás administrando. Pero estoy administrando, estoy gerenciando. Exacto. Entonces, esos principios debo yo de conocerlo para conducir una institución que tiene aspecto importante administrativo y financiero y debo de velar por mantener esa transparencia y la buena administración. ¿En qué fase, del proceso entra un defensor público? El defensor público está 24 horas disponible a la persona que lo requiere. Cuando yo digo esto, nosotros tenemos apostado a nivel nacional en todos los tribunales de atención permanente que conocen vistas de medida de coerción, tenemos un defensor público ahí. Si alguien, son permanentes como los juzgados. Permanente, ¿no? Exacto, permanente. Donde hay un juez hay un defensor público, claro, en el ámbito penal. Donde hay un ministerio público fiscal, hay un defensor público. Y fíjate que la Oficina Nacional de Defensa Pública, a pesar de tener 600 empleados, Fiscalía tiene aproximadamente 7,000 y el Poder Judicial unos 8,000 empleados. La Defensa Pública apenas tiene 600 empleados y somos un clavito en el zapato para el sistema de justicia. ¿Y cuántos sometidos? ¿Cómo terminan las cárceles del país el 2022? Presos preventivos. Mira, nos mantenemos. Fíjate que estamos terminando el levantamiento y las condiciones de los privados de libertad de este año. Ni enfermos. Fíjate, bueno, como el arroz macho, entresacado dentro de las cárceles. Todavía mantenemos, lamentablemente, las mismas condiciones que la presentación del informe que hicimos del año pasado. Todavía se mantiene. Todavía se mantiene la imposición de prisión preventiva en una tasa muy alta, muy alta. Todavía tenemos privados de libertad, adultos mayores enfermos con enfermedades terminales. Tenemos, la defensa pública tiene 554 enajenados mentales que le da asistencia. Enajenados mentales, privados de libertad. Y el sistema tiene aproximadamente 800 enajenados mentales privados de libertad. Y nosotros, esa cifra se la pasamos a la Procuraduría General, al Poder Judicial, al Ministerio de Salud Pública, al Defensor del Pueblo, porque nosotros somos de medio en ese sentido. Claro. Y nosotros presentamos denuncia en ese sentido. Señores, sin medicamentos, sin tratamientos, no hay médicos, no hay psicólogos para tratar a esos seres humanos. Que el Código Procesal Penal establece que ameritan ellos una medida de seguridad, no un proceso penal, porque un enajenado no entiende de la acusación y tampoco responde por lo que hace, precisamente por no estar en su estado o raciocinio acorde con la realidad. Entonces, ¿cómo usted va a tener privados de libertad, enajenados mentales en unas cárceles? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Del sistema, del Estado, del Ministerio de Salud Pública, que no tienen dónde llevarlo. ¿Dónde llevarlo? ¿Dónde llevarlo?
no tienen dónde llevarlo. Bueno, tú viste y lo el que pasó mejor esta lugar semana. y el mejor lugar no es la cárcel para esos seres humanos. Hemos perdido la sensibilidad respecto a las personas, hemos perdido la sensibilidad. Bueno, en estos días ha habido un tema con los enajenados mentales que pululan y andan en las calles. ¿Cómo es posible que el ministro de Salud Pública diga que hay que pedirle permiso a los familiares para poder hacer algo con ellos? Es perdóneme, ministro, señor ministro, perdóneme, pero es una idea absurda. Porque primero, un enajenado mental no le va a decir a usted dónde vive, pero mucho menos dónde está la familia, pero mucho menos le va a proveer un número de teléfono o de celular. El Estado es responsable de cuidar la salud mental de sus ciudadanos. El Estado es responsable de los daños que puedan causar una persona enajenada mental que esté andando en la calle y le haga un daño a otro. Ni siquiera, ¿qué pasó? como dice la directora del Departamento de Salud Mental, tiene que conocer de derecho la responsabilidad del Estado. Porque si usted no ubica, si usted no identifica quién es el familiar de esa persona, y esa persona enajenada mental, con alguna patología, comete un daño, y los familiares no son ubicados para resarcir ese daño y ese perjuicio, el único responsable es el Estado. Usted como Estado, usted como ministro de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública no puede desentenderse de la responsabilidad que tiene a través de la ley de atender esos casos, en sentido general. Y en los últimos, claro, no es nuestro tema, pero en los últimos días, en los últimos meses, ustedes han visto la cantidad de personas en la calle. Es como si el hospital psiquiátrico Padre Villini, localizado en el 28, hayan abierto las puertas. Sí, fue lo que pasó. Abrieron las puertas de noche, no nos dimos cuenta. Fue lo que pasó. Y es la forma en que el Estado está resolviendo estos temas. Es totalmente inadmisible. Y yo pregunto, ese joven que murió en ese túnel pudo haberse evitado. Hay más de 300 enajenados mentales en las calles. Pero es una locura. De manera extraoficial. Vean el reporte especial de Yulisa. Pero peor todavía, interesantísimo, pero peor todavía, ya habían denuncias. Claro, recurrentes. Denuncias de que personas se dedicaban a tirar piedras hacia abajo en ese túnel, hasta que murió una persona, hasta que murió este joven. Y eso no nos duele a nosotros. No nos duele a nosotros. ¿Qué tan insensibles nos hemos hecho nosotros los dominicanos? ¿Qué tan insensibles? Doctor, bueno, Alexis está haciendo señas, sí. Pero me gustaría saber cómo lidia la defensa pública con el tema de la delincuencia común, que ahora mismo está... tenemos una situación de inseguridad. Es alta, muy alta. Entonces, ¿cómo lidia con estos casos de delincuencia común? Mira, la Oficina de Defensa Pública, con su equipo de trabajo, lleva el 70% de los casos a nivel nacional, en el ámbito penal, y el 95% de los casos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un brazo social, porque no solamente defender, porque nos han estigmatizado que nosotros solamente defendemos delincuentes. No defendemos delincuentes, defendemos personas en conflicto con la ley. Alguna gente dirá, pero así se oye más bonito, pero son delincuentes. Sí, pero no todo el que comete un hecho es un delincuente. Hay situaciones, por ejemplo, en que dos personas se enfrascan en un problema de agresión. Puede ser en una discoteca, puede ser en un choque de vehículo, puede ser en un tema de tránsito. Y yo pregunto, ¿eran delincuentes? No. Se vieron en una situación y uno fue más agresivo que otro y se cometió ahí un homicidio, una agresión, una herida. Entonces no necesariamente es un delincuente. Como utilizamos, ¿no?, de manera despectiva el término, no necesariamente. O una persona, por ejemplo, también, porque el Código Penal da tratamiento que eximen a una persona que haya cometido un hecho del hecho, por ejemplo, la legítima defensa o la excusa legal de la provocación, por ejemplo.
Entonces, no todo el que está dentro de una cárcel es un delincuente, pero así lo estigmatizan. ¿Tú sabes qué está pasando en República Dominicana y en la sociedad dominicana? Y esto se evidencia cuando vemos que aproximadamente el 70% de los privados de libertad son preventivos. Aproximadamente el 70%. Porque el Ministerio Público imputa, acusa, persigue, encarcela, pone en prisión. La sociedad quiere sangre, quiere venganza. La sociedad, el morbo lo lleva a que lo crucifiquen, a que lo ahorquen, ansía la pena de muerte y la cadena perpetua. Y tenemos un grupo de jueces con más miedo que vergüenza que creen que son el control de la criminalidad. Entonces, con ese trípode y esa presión, ese señor en conflicto con la ley penal, al único que tiene es un defensor público que vela por él, aboga por él. Y para que haya un Estado social y de derecho, necesariamente ante ese poder represivo del Estado, o ante ese leviatán, o ante ese trípode que quiere controlar la criminalidad de esa manera, imponiendo prisión preventiva, entonces el defensor público debe de tener una coraza de hierro para defender a esa persona. Sea inocente o sea culpable, está sujeto a que se le respete el debido proceso, las garantías constitucionales que están en la Constitución de la República y que el defensor público no solo inventa. Bueno. Y para que haya ese equilibrio, debe de haber una institución que vele ante cualquier tipo de abuso que cometan las autoridades. ¿Cómo nosotros vemos la delincuencia? Lamentablemente el Estado no tiene un proyecto, no tiene un plan. El Estado no tiene, ahora mismo, no se evidencia la capacidad para prevenir la delincuencia progresiva que estamos padeciendo nosotros los dominicanos, y la única manera, el único objetivo, lo único que tiene el Estado a través de ese trípode que yo he mencionado es imponer la prisión preventiva, y estamos errados en ese sentido. Ustedes saben por qué. La defensa pública, el índice más alto que tiene de los tipos penales o calificación jurídica o hechos, para que la radioaudiencia me entienda, es robo. Tenemos un 30% del 70% que nosotros conocemos que son robos, robo simple y robo agravado. Bueno, vamos a tener que invitarte nuevamente. Eso siempre hay mucho de qué hablar, Valentín. Sí, y quería terminar esta idea. Es un 30%, y el 30% de los privados de libertad están por robo simple y robo agravado. Y yo pregunto, ¿quiénes sustraen? ¿Quiénes roban? ¿Quiénes asaltan? ¿Son más los que están fuera o los que están dentro? Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con su programa Enterados. Estamos ya en la recta final. El doctor Rodolfo Valentín tiene un logro importante que anunciar. Ábreme este micrófono, aquí, sí. Ya para finalizar, y luego pasamos entonces con el doctor Marcelo Hernández. Sí, mira, yo debo de anunciar que por la sentencia que obtuvo la Oficina Nacional de Defensa Pública, la 0056, del 30 de marzo, nosotros pudimos lograr que el Tribunal Constitucional reivindicara la autonomía de la Oficina Nacional de Defensa Pública, porque el 26 de enero la Constitución estableció la Oficina de Defensa Pública como un órgano del sistema de justicia y no nos estaban dando ese tratamiento. Tuvimos que demandar en conflicto de competencia y ya a partir de enero hemos preparado estructuralmente y organizacionalmente la Oficina de Defensa Pública, porque vamos a recibir o no vamos a recibir, ya estamos en la ley de gastos de presupuesto del Estado, ya estamos como el sexto órgano constitucional de la República Dominicana, y es un logro que obtuvimos en este año aquí en República Dominicana, el sexto órgano
constitucional desde República Dominicana es la Oficina Nacional de Defensa Pública. Muchísimas gracias al doctor Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Sí, un segmento aquí de defensa pública. Y habrá muchísima gente por ahí que quizás no tiene la orientación adecuada de qué hacer si tiene un conflicto judicial y no tiene recursos para pagar un abogado.